Sabía que me estabas vigilando todo este tiempo. Fueron las palabras que escuché aquel lunes. 14 de marzo a las 8:17 de la mañana en mi departamento de la colonia Condesa, Ciudad de México, mientras el olor a café recién hecho aún flotaba en el aire y el sol atravesaba las persianas dejando líneas doradas sobre el suelo de madera, recuerdo haber sentido un frío recorrer mi espalda como si alguien hubiera abierto de golpe la puerta de un refrigerador. Por tercera vez esa semana mis manos temblaban y no era de frío. Había invertido exactamente 3 años y 4 meses de mi vida cuidando de mis padres desde que mis hijos se fueron a estudiar a Monterrey y todo parecía desmoronarse. Frente a mis ojos, aquel apartamento de 82 metros cuadrados que heredé de mi abuelo en la calle Atlixco 112 en la colonia Hipódromo Condesa se había convertido en un escenario de traición, y yo no podía creer que mi propio padre con 74 años de edad y mi madre de 71 me miraran con esos ojos de acusación mientras yo había sacrificado fines de semana, viajes a Guadalajara y hasta mi membresía de natación en el Club Britannia para estar presente en cada cita médica, cada receta, cada pago de luz, agua y seguro social Wilson, porque siempre tienes que esconder cosas, dijo mi madre cruzando los brazos con ese tono que mezclaba desaprobación y arrogancia, y mi corazón latía a 134 pulsaciones por minuto como si intentara escaparse de mi pecho mientras recordaba la conversación exacta que tuvimos el 3 de febrero. En la farmacia San Ángel, donde pagué 1,234 pesos por sus medicinas, y ella no agradeció nada. Mamá, yo solo quiero ayudar. Respondí casi susurrando, pero ella volvió a sacudir la cabeza como si mis palabras fueran polvo en el viento, y en ese instante comprendí que todo estaba siendo observado, cada movimiento, cada llamada, cada mensaje en WhatsApp desde que había contratado un plan de telefonía con Telcel con 5 gigabytes de datos exactamente a las 19:45 del 12 de marzo, para mantener contacto con mis hermanos en Monterrey. Ellos no sabían que mi privacidad había sido invadida, pero yo sí, y mientras mi padre giraba lentamente hacia la ventana del tercer piso del edificio de ladrillo rojo en la calle Campeche, pude ver la silueta de un vecino de 67 años asomado con su teléfono grabando discretamente la escena. El sonido de su cámara era apenas audible, pero suficiente para aumentar mi indignación, y en ese momento sentí una mezcla de miedo y determinación que nunca antes había experimentado. Recuerdo haber pensado exactamente a las 8:19 mientras el reloj de pared marcaba los segundos y el aroma de pan recién horneado de la panadería a la esquinita de la avenida Mazatlán llegaba por la ventana. En 15 minutos todo cambiará y ellos descubrirán que yo no soy la víctima débil que creen que soy. Mis dedos tocaron la mesa de madera con textura rugosa y frío húmedo y me prometí a mí mismo que nadie volvería a burlarse de mi dedicación ni a vigilarme sin mi consentimiento, y mientras escuchaba el timbre del ascensor bajar desde el 4º piso, mi corazón se aceleró y el sudor recorrió mi frente como gotas de lluvia en el pavimento de la calle Mérida cerca del mercado de artesanías de Coyoacán. En ese instante recordé mis años de adolescencia bailando al ritmo de la música de Juan Gabriel, en los años 70 con mis amigos en la Plaza Central de Puebla, y como siempre había creído en la honestidad familiar, ahora esa misma honestidad parecía ser un espejo roto en el que me miraba a mí mismo y preguntaba, ¿cómo pudieron ellos? Mientras la luz del sol caía sobre el sillón rojo donde tantas veces me senté a leer novelas de Julio Cortázar, mis ojos se llenaron de lágrimas y al mismo tiempo un calor inexplicable comenzó a subir desde mi estómago hasta la garganta y supe que algo debía hacer. Sin embargo, antes de actuar, decidí grabar en mi mente cada detalle de la traición, desde el reloj de pared que marcaba las 8:20 hasta el zumbido del refrigerador que interrumpía el silencio. Porque sabía que esta evidencia sería crucial más tarde, y mientras te cuento esto, tú que estás viendo quizás recuerdes alguna vez esa sensación de que alguien en quien confiabas te observaba sin permiso, y si alguna vez lo sentiste, deja tu comentario abajo. Cuéntame qué harías tú en esa situación, porque lo que pasó a continuación cambió todo mi mundo en formas que jamás hubiera imaginado, y te prometo que en 15 minutos descubrirás conmigo la primera señal de que la justicia estaba por llegar y que mi historia no sería la de un hijo indefenso, sino la de alguien que iba a revelar un secreto oculto durante décadas. Y mientras mi padre abría lentamente el cajón de la mesa de comedor y yo sentía el crujir de la madera bajo sus manos, supe que este era solo el comienzo de algo que transformaría por completo nuestra familia y nuestra vida. Desde que era joven recuerdo que mis padres siempre contaban conmigo para todo. Mi mamá Juana, de 71 años, y mi papá Ernesto, de 74 años, confiaban en que yo cuidaría de ellos como ellos cuidaron de mí en 1983 cuando tenía 13 años y mi hermano menor se enfermó de varicela y tuve que dormir en el piso del Hospital General de México durante 3 noches consecutivas mientras escuchaba el pitido constante de las máquinas y el olor a alcohol de los pasillos mientras mis padres iban y venían con sus
Trabajos de la Secretaría de Educación Pública. Recuerdo que a los 22 años ahorré cada peso de mi primer trabajo en la agencia de publicidad en la calle Hamburgo 12 en la colonia Juárez para comprarles un viaje a Oaxaca en diciembre de 1995. Pagué exactamente 4,783 pesos por los boletos de avión ida y vuelta y 2,150 pesos por el Hotel Hacienda Los Laureles, un lugar con paredes de adobe rojo y pisos de cantera que olían a tierra mojada, y recuerdo la risa de mi mamá al ver la piscina azul brillante, iluminada por el sol de la mañana, y como mi padre estrechaba mi mano mientras decía: «Hijo, gracias por todo lo que haces». Y esos recuerdos me daban fuerza hasta hoy, cuando todo parecía derrumbarse mientras cruzaba la calle Mérida frente a Café de la Esquina con el aroma del pan de chocolate recién horneado, y veía a un par de vecinos que miraban curiosos desde la acera de enfrente. Yo había dedicado más de 15 años de mi vida a organizar sus finanzas, sus citas médicas, sus pagos de luz, agua, teléfono, Telmex y los 3,452 pesos de la renta mensual del departamento de la colonia Condesa, y a cambio había recibido pequeñas muestras de gratitud, pero nunca reconocimiento real, hasta que aquel lunes, 14 de marzo a las 8:17, escuché esas palabras devastadoras mientras ellos cruzaban los brazos y me observaban con esa mirada acusadora que cortaba como cuchillo, mientras recordaba las cenas familiares en las que yo pagaba 987 pesos por el supermercado Superama de Polanco cada sábado para que ellos pudieran disfrutar de sus platillos favoritos como chiles en nogada en agosto, romeritos en diciembre, y como me levantaba a las 6:00 de la mañana para preparar el desayuno con café Lavazza recién molido y pan Bimbo caliente mientras ellos dormían, y me imaginaba que todo estaba bien, hasta que las primeras señales de desconfianza comenzaron a aparecer, como cuando el 7 de febrero encontré un pequeño cuaderno detrás del refrigerador con anotaciones de cada llamada que yo había hecho con mis hermanos en Monterrey, o cuando el 10 de marzo vi que las llaves de mi departamento habían sido revisadas y colocadas exactamente en la posición en que yo las dejaba cada día después de volver del trabajo, y aún así yo ignoré los primeros signos de desdén creyendo que se trataba de malentendidos, como cuando Ernesto dijo con voz áspera mientras veía la televisión el 12 de marzo a las 20:45, «Wilson, siempre crees que sabes más que nosotros», y yo respondí tranquilo: «Solo quiero ayudar», pero su arrogancia crecía y la tensión aumentaba cada día, hasta que aquella mañana comprendí que la vigilancia no era paranoia mía, sino una realidad tangible con testigos y detalles precisos, desde el sonido de pasos en la alfombra beige de mi sala hasta el olor a perfume Chanel número 5 de mi madre que impregnaba el aire y me recordaba que cada gesto, cada mirada, cada palabra era observada y analizada, mientras yo había invertido más de 21,763 pesos en tratamientos médicos y visitas al hospital Ángeles de Pedregal solo en el último año, y el tiempo que pasaba cuidando de ellos superaba las 72 horas semanales, y todo parecía ignorado hasta ese momento de inflexión que cambiaría la dinámica familiar para siempre. Y mientras te cuento esto, quiero que recuerdes que muchas veces la generosidad y el sacrificio pasan desapercibidos, y que lo que voy a mostrar a continuación elevará tu indignación y tu sentido de justicia. Por eso espera hasta ver lo que sucede después, y dime tú qué habrías hecho en mi lugar. Deja tu comentario abajo y sigue conmigo, porque la historia apenas comienza, y el siguiente capítulo revelará cómo la humillación se intensifica y cómo los detalles de esta vigilancia se vuelven cada vez más insoportables, con vecinos filmando desde la calle Oaxaca 47 y empleados del supermercado observando mientras yo intento mantenerla calma y planear mis próximos movimientos estratégicos. Los días siguientes se convirtieron en una tormenta constante. Cada movimiento que hacía parecía ser observado y juzgado. Mientras caminaba por la calle Puebla 89 en la colonia Roma a las 9:32 de la mañana, escuchaba el murmullo de vecinos que comentaban entre ellos con sus celulares en mano, grabando discretamente la escena, mientras yo llevaba las bolsas de supermercado Soriana exactamente con 3,256 pesos de compra, y escuchaba el crujido del plástico contra mi piel y el aroma del pan recién horneado mezclado con el perfume Chanel de mi madre y el olor a humedad de las calles tras la lluvia de la noche anterior. Recuerdo el 16 de marzo cuando fui a pagar el recibo de luz en la oficina de CFE en Avenida de los Insurgentes 1234 y escuché a un empleado murmurar: «Ese chico siempre anda cuidando a sus padres como si fuera su obligación», mientras yo sonreía incómodo y sentía que todos los ojos me atravesaban mientras mis padres me observaban desde el otro lado de la ventanilla con esa mirada de desaprobación que me hacía sentir que cualquier error sería explotado y humillado ante testigos. Y aquella misma tarde a las 15:47, mientras caminábamos por la plaza Río de Janeiro, mi padre susurró con desprecio: «Wilson siempre cree que lo sabe todo», y mi madre añadió cruzando los brazos: «Y nunca nos escucha». Y sentí como el calor subía por mi pecho y mi garganta se tensaba, y quise gritar, pero me contuve porque sabía que debía mantener la calma y la dignidad mientras un par de vecinos
Mayores filmaban la escena con sus teléfonos y un vendedor ambulante del lote se detenía para mirar curioso mientras el aroma a maíz asado llenaba el aire y los recuerdos de mi infancia en los años 70 jugando en la calle Chihuahua con mis amigos me daban fuerza mientras escuchaba el sonido metálico de una moneda caer al suelo y supe que cada humillación estaba documentada y testigos eran cómplices involuntarios de la injusticia y esa noche a las 20:05, mientras preparaba la cena de pollo con mole que había costado 587 pesos en el mercado de la Merced, escuché susurros detrás de la puerta. Wilson no entiende nada. Y sentí como mis manos se tensaban sobre la cuchara de madera que giraba el mole caliente y el aroma picante me hacía recordar las recetas de mi abuela en Puebla y las risas de mis primos mientras yo había cuidado de todos durante años y aún así parecía insuficiente. Y el 18 de marzo a las 7:16, cuando salí a caminar por la calle Mazatlán para tomar aire fresco, un vecino de 68 años me siguió discretamente filmando con su teléfono mientras yo escuchaba el crujido de mis zapatos contra el pavimento y el olor a panadería de la esquinita mezclado con el aroma de café recién hecho de la cafetería de enfrente y sentí como mi paciencia llegaba a su límite mientras recordaba que había invertido 5,432 pesos en medicinas adicionales ese mes y 72 horas de cuidados semanales sin reconocimiento alguno y aún así ellos seguían con esa arrogancia creciente que parecían no tener fin. Y fue el 19 de marzo a las 14:23 cuando crucé la línea y decidí que no podía seguir soportando el desprecio ni la vigilancia silenciosa mientras escuchaba el zumbido del refrigerador y sentía la textura fría de la madera del comedor bajo mis dedos y el sonido de la calle filtrándose por la ventana abierta y recordé mi primer trabajo en Monterrey en 1989, donde aprendí a planear cada movimiento estratégicamente y supe que debía actuar de forma calculada y no impulsiva. Y mientras te cuento esto, quiero que recuerdes lo importante de reconocer cuando la paciencia se ha agotado y esperar para ver cómo la historia da un giro inesperado, porque en el próximo capítulo descubrirás el momento exacto en que decido que no aceptaré más injusticias y cómo preparo silenciosamente la respuesta mientras los vecinos graban y el aroma de café y pan recién horneado envuelve el ambiente. Y tú que estás viendo puedes imaginarte la tensión y la indignación, y si alguna vez sentiste algo similar, deja tu comentario abajo y dime qué harías tú en mi lugar, porque lo que viene a continuación cambiará todo para siempre. Fue exactamente a las 8:03 del 20 de marzo cuando sentí la claridad que cambiaría todo mientras caminaba por la calle Campeche frente al Parque España, Ciudad de México, con el aroma de café recién molido de la cafetería La Candelaria mezclado con el olor de las flores del parque y la brisa fresca que golpeaba mi rostro, y recordé cada sacrificio que había hecho desde los 22 años, cuando pagué 4,783 pesos por aquel viaje a Oaxaca, hasta los 3,452 pesos mensuales de la renta de mi departamento en La Condesa y las 72 horas semanales dedicadas al cuidado de mis padres, y fue en ese instante que comprendí que seguir cediendo ante su vigilancia y desprecio solo perpetuaría la injusticia. Y mientras observaba a mi madre Juana de 71 años revisando mi agenda en la mesa de comedor con sus manos arrugadas, y mi padre Ernesto de 74 años mirando con esa mezcla de arrogancia y sospecha, supe que era el momento de actuar estratégicamente y no emocionalmente, y recordé mis años en Monterrey trabajando en la agencia de publicidad en la calle Padre Mier 112, donde aprendí a planear cada movimiento y utilizar los recursos a mi favor, y en ese momento decidí recopilar silenciosamente todas las pruebas, desde los mensajes de WhatsApp enviados a mis hermanos a las 19:45 del 12 de marzo hasta los registros de pagos exactos en la farmacia San Ángel, con un total de 1,234 pesos por sus medicamentos y la factura del supermercado Superama de Polanco de 987 pesos que incluía cada producto que compré cuidadosamente. Y mientras los observaba desde el salón con la luz dorada entrando por las persianas y el zumbido del refrigerador de fondo, sentí un poder silencioso crecer dentro de mí y supe que no habría marcha atrás. Y fue a las 8:17 que tomé la primera acción, preparando mi laptop en la mesa de madera rugosa y fría mientras revisaba cada correo electrónico y documento con precisión, y recordé como mi abuela en Puebla siempre decía: la paciencia es tu mejor arma cuando todos te subestiman. Y decidí que cada prueba sería utilizada de manera estratégica y no para venganza, sino para justicia. Y mientras organizaba todo, escuché a mi madre decir con tono de desprecio: Wilson siempre cree que lo sabe todo, y a mi padre añadir cruzando los brazos: y nunca nos escucha. Y sentí como mi determinación se solidificaba como cemento fresco. Y mientras te cuento esto, quiero que recuerdes que los puntos de virada no siempre son explosivos, a veces son silenciosos, calculados y requieren paciencia. Y
Astucia, y tú que estás viendo quizás recuerdes algún momento similar en tu vida donde supiste que debías actuar, y si es así deja tu comentario abajo y dime qué harías tú en mi lugar, porque en el próximo capítulo descubrirás la revelación de mi poder oculto, como cada evidencia que recopilé transformó la dinámica familiar y como testigos inesperados desde vecinos en la calle Oaxaca 47 hasta empleados del supermercado Soriana observando desde lejos comenzaron a comprender la verdad mientras yo permanecía calmado escuchando el crujido de la madera bajo mis dedos y el aroma a pan recién horneado de café de la esquina envolviendo el ambiente, y te prometo que lo que viene cambiará la historia para siempre y enseñará que la justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega es implacable y en silencio se prepara la tormenta perfecta que nadie vio venir. Nunca imaginé que un martes 21 de marzo a las 8:27 la verdad saldría a la luz mientras me sentaba en el sillón rojo del departamento de la colonia Condesa con la luz del sol entrando por la ventana y el aroma a café Lavazza recién molido llenando la habitación, y mientras mis padres revisaban mi agenda con mirada acusadora y cruces de brazos, supe que era el momento exacto de mostrar el poder que había guardado durante años. Recuerdo cómo abrí la laptop de 15 pulgadas que había comprado en la tienda Liverpool de Insurgentes el 3 de enero con un pago exacto de 12,489 pesos y comencé a proyectar en la pantalla cada prueba con precisión y detalle, desde los mensajes de WhatsApp enviados a mis hermanos a las 19:45 del 12 de marzo hasta los pagos exactos en la farmacia San Ángel por 1,234 pesos por sus medicamentos y las compras de supermercado Superama por 987 pesos incluyendo fechas, horarios y cantidades. Cada archivo estaba etiquetado y ordenado, y mientras ellos observaban incrédulos, escuché el crujido de la madera de la mesa bajo mis manos y el aroma de pan recién horneado de la panadería, la esquinita mezclándose con el perfume Chanel número 5 de mi madre, y supe que la dinámica había cambiado. Y mientras proyectaba los documentos en la pantalla escuché un murmullo de vecinos desde la calle Oaxaca 47 grabando con sus teléfonos y un empleado de Soriana desde la ventana de la tienda comentando: "No puedo creerlo". Y entonces mi padre Ernesto, de 74 años, dijo con voz temblorosa: "Wilson, ¿cómo supiste todo esto?". Y yo respondí con calma mirando directo a sus ojos: "Papá, no se trata de saberlo todo, se trata de justicia". Y mi madre Juana, de 71 años, cruzó los brazos, pero esta vez su mirada mezclaba sorpresa y miedo, y en ese momento comprendí que todo el poder oculto que había adquirido a lo largo de los años a través de inversiones precisas en la Bolsa Mexicana de Valores y ahorros acumulados de más de 320,452 pesos en cuentas a mi nombre había llegado a su punto culminante. Y mientras proyectaba evidencia fotográfica y recibos digitales con fechas exactas de cada acción, ellos no podían creer que la víctima que habían subestimado era en realidad alguien con recursos, planificación y autoridad legal para actuar. Y mientras te cuento esto, quiero que recuerdes que a veces los más subestimados guardan la fuerza más poderosa y que la justicia no siempre es inmediata, pero es inevitable. Y mientras la pantalla mostraba cada archivo, los vecinos filmaban cada reacción desde la calle Mérida, y el aroma de pan recién horneado y café mezclado con la brisa de la mañana hacía la escena aún más vívida. Y de repente mi madre murmuró: "No sabía que tenías todo esto", y mi padre susurró: "Esto cambia todo". Y en ese instante supe que la humillación se invertía mientras los testigos comprendían la dimensión de la injusticia que habían presenciado, y mientras yo mantenía la calma escuchando el zumbido del refrigerador y el crujido de la madera bajo mis dedos, sentí un poder silencioso pero absoluto creciendo en mí. Mientras te cuento esto, quiero que reflexiones que a veces los giros más impactantes no son gritos ni explosiones, sino la revelación estratégica de lo que siempre estuvo allí. Si esto te impactó tanto como a mí, comparte la historia con alguien que necesita ver cómo la justicia llega de manera inesperada, y prepárate para el próximo capítulo donde las consecuencias inmediatas se harán visibles y nadie podrá ignorarlas mientras la dinámica familiar y social cambia radicalmente, y cada acción que tome se convierte en enseñanza y testimonio del poder oculto que reside la paciencia, la estrategia y la dignidad humana. En cuanto proyecté cada evidencia a las 8:42 del 21 de marzo, el cambio fue inmediato, mientras la luz del sol iluminaba la sala del departamento en la colonia Condesa y el aroma de café Lavazza recién molido se mezclaba con el perfume Chanel número 5 de mi madre, y el crujido de la madera de la mesa bajo mis dedos resonaba como un tambor de justicia. Mis padres se quedaron paralizados mientras vecinos desde la calle Oaxaca 47 grababan con sus teléfonos y un par de empleados de Soriana de la esquina comentaban entre ellos con voz baja: "Esto no me lo esperaba".
Y en ese momento cada humillación que había sufrido se convirtió en evidencia palpable y mensurable, desde los 1,234 pesos de medicinas en la farmacia San Ángel hasta los 3,452 pesos de la renta mensual y las 72 horas semanales de cuidado sin reconocimiento. Y mientras proyectaba los documentos y recibos digitales, mi padre Ernesto, de 74 años, dijo con voz temblorosa: «Wilson, nunca imaginé que esto fuera cierto». Y mi madre Juana, de 71 años, cruzó los brazos pero con mirada de derrota, mientras el vecino de 68 años filmaba la escena grabando cada reacción, y el aroma a pan recién horneado de la esquinita mezclado con la brisa fresca de la mañana parecía intensificar la realidad del momento. Y entonces supe que la justicia no solo era simbólica, sino tangible, y cada acción se revertía a favor mío, desde la devolución de 987 pesos gastados en compras de supermercado hasta la revisión de cada cita médica cancelada sin mi consentimiento. Y mientras proyectaba las facturas y los mensajes de WhatsApp, los testigos comprendían la magnitud de la injusticia, y yo mantenía la calma escuchando el zumbido del refrigerador y el murmullo de la calle Mérida mientras los vecinos grababan cada segundo. Y mi madre murmuró: «No me esperaba esto». Y mi padre añadió con voz baja: «Esto cambia todo». Y fue en ese momento que se aplicaron consecuencias inmediatas. Mi padre tuvo que devolverme documentos y llaves que había escondido y aceptar la supervisión de un abogado de confianza. Mientras los vecinos comentaban y filmaban cada detalle, y la humillación pública de ellos era clara, pero no era vengativa, era justicia en tiempo real, y cada testigo comprendió la magnitud de mi paciencia y estrategia. Y mientras el aroma de café y pan recién horneado seguía flotando en la habitación, proyecté los recibos de los 21,763 pesos gastados en tratamientos médicos y los 12,489 pesos de la laptop, para mostrar cómo cada sacrificio había sido calculado y documentado. Y mientras te cuento esto, recuerda que la justicia a veces llega silenciosa, pero es implacable, y los que subestimaron no pueden ignorarla. Y tú que estás viendo, quizás recuerdes momentos donde la injusticia te golpeó, y si quieres, comparte este video con alguien que necesite ver que la paciencia y la estrategia pueden revertir situaciones aparentemente imposibles. Y prepárate para el próximo y último capítulo, donde mostraré la transformación final, la reflexión profunda y los ETAs que conectan emocionalmente con la audiencia y dejan una enseñanza permanente, mientras la dinámica familiar, social y personal queda completamente transformada y la historia alcanza su cierre definitivo. Después de que la evidencia fuera proyectada a las 8:55 del 21 de marzo en mi departamento de la colonia Condesa, el cambio fue profundo. Mientras el sol iluminaba las paredes de ladrillo rojo y el aroma de café Lavazza recién molido se mezclaba con el perfume Chanel número 5 de mi madre, y el crujido de la madera de la mesa bajo mis manos me recordaba cada sacrificio, desde los 3,452 pesos de renta mensual hasta las 72 horas semanales dedicadas al cuidado de mis padres. Y mientras los vecinos grababan desde la calle Oaxaca 47 y los empleados de Soriana murmuraban: «No puedo creerlo», comprendí que la justicia no solo había sido aplicada, sino que también había transformado nuestra dinámica familiar y social. Y mi padre Ernesto, de 74 años, dijo con voz baja y temblorosa: «Wilson, nunca imaginé que esto fuera posible». Mientras mi madre Juana, de 71 años, cruzaba los brazos, pero con mirada de respeto y aceptación, y sentí como un peso enorme se levantaba de mis hombros, y recordé mis años en Monterrey trabajando en la agencia de publicidad en Padre Mier 112, donde aprendí que la paciencia y la estrategia son armas poderosas. Y mientras proyectaba los documentos de pagos exactos y mensajes de WhatsApp enviados a las 19:45 del 12 de marzo, comprendí que todo mi esfuerzo, más de 21,763 pesos en tratamientos médicos y 12,489 pesos en la laptop para documentar pruebas, había servido para algo más que justicia, había servido para empoderamiento personal y enseñanza familiar. Y mientras escuchaba el murmullo de los vecinos y el crujido de la madera bajo mis dedos, pensé en las cenas familiares de los años 70 en Puebla, en el aroma del mole de mi abuela y en las risas de mis primos, y entendí que la vida se trata de equilibrio entre sacrificio, respeto y reconocimiento. Y quiero que tú que estás viendo esto recuerdes que incluso cuando eres subestimado, vigilado o humillado, existe un poder oculto dentro de ti que puede transformar la injusticia en justicia tangible y medible. Y mientras proyectaba los últimos recibos de farmacia y supermercado, mi madre murmuró: «Wilson, aprendí algo importante hoy». Y mi padre añadió: «Esto nos cambia a todos». Y supe que la transformación era profunda, no solo en la relación familiar, sino también en mi propia percepción de mi fuerza y dignidad. Y en ese momento comprendí que la paciencia calculada, la estrategia y la evidencia detallada son armas poderosas que pueden cambiar sistemas y dinámicas. Si tú que estás viendo esto puedes aplicar esta lección en tu vida personal o profesional,
Y si alguna vez sentiste que alguien te subestimaba, deja tu comentario abajo y cuéntanos tu experiencia, y si esto te impactó, comparte este video con alguien que necesite ver cómo la justicia llega de manera inesperada y definitiva, y recuerda suscribirte y activar el cinillo para recibir más historias de transformación y empoderamiento. Y mientras los vecinos seguían grabando y el aroma de café y pan recién horneado seguía llenando la habitación, recordé cada sacrificio, cada inversión emocional y financiera, y comprendí que mi historia es un testimonio de dignidad, paciencia y estrategia, y que nunca más permitiré que la vigilancia o el desprecio me definan. Y mientras cierro esta historia, quiero dejarte con una frase que recordarás siempre. Nunca subestimes a que parece vulnerable, porque su fuerza más grande está oculta hasta que decide revelarla. Y así termina mi relato, dejando una lección universal: conexión emocional con todos los que alguna vez se sintieron observados, humillados o subestimados. Y mientras los últimos rayos de sol iluminaban el departamento, comprendí que la transformación personal es el poder más auténtico que podemos alcanzar.